con Un abrazo. nuestra ponente, Anabela Córdoba, trabajadora social, especialista en gestión pública y planificación, magíster en didáctica de las ciencias sociales. Nos trae el tema de procesos mediadores en el campo de las políticas públicas. A ver, sí. Pati, a ver si tu camarita. Ok, ya está. Te dejamos, Anabela, para que Bueno, compartas tu tema con el público. Muchas gracias por estar aquí. bueno, buenas tardes. En mi caso, creo que es buenos días para ustedes. Es un gusto estar aquí. En principio quiero saludar a todo el colectivo profesional peruano por festejar su día, y la verdad que festejarlo así es la verdad que muy gratificante para todo el colectivo. Bueno, es un gusto estar acá y que me den la posibilidad de compartir con ustedes algunos tránsitos profesionales que vengo desarrollando hace muchos años, que en el caso de la mediación hace más de una década que vengo trabajando en facilitación pública de procesos complejos, de conflictos complejos, a nivel societal y a nivel de la política pública. Bueno, ¿qué decir en un principio? Primero, contextualizar este planteo. En este marco estamos transitando un contexto posmoderno, turbulento, de muchas incertidumbres, amenazas, vulnerabilidades, riesgos, de derechos históricamente vulnerados y que son producto de las desigualdades crecientes en nuestro territorio, y que esto se viene profundizando a partir del derrumbe del proyecto moderno y de las consecuencias crisis sistémicas de capital, entendiendo que la mayoría de nuestras sociedades son sociedades capitalistas periféricas, y que las crisis sistémicas que estamos teniendo del capitalismo son cada vez más frecuentes e impactan cada vez más negativamente en nuestras sociedades. Indudablemente que esto lo tenemos que, el derrumbe del proyecto moderno se empieza a producir a partir de la década de 60, 70 del siglo pasado, del siglo XX, y donde se empiezan a restaurar políticas neoliberales en el mundo, en toda Latinoamérica. Esto modificó sustancialmente la relación entre el Estado en su vínculo dinámico con la sociedad, ¿no? Teníamos un estado de bienestar y en una relación con la sociedad democrática. ¿Qué pasó con las políticas neoliberales? Profundizaron los niveles de desocupación, de pobreza, de indigencia, de exclusión en nuestras sociedades, y en este marco las intervenciones sociales resultaron paliativas, mitigadoras, atendiendo a través de un criterio utilizado desde el neoliberalismo, que fue la focalización. Fueron focalizadas en situaciones de pobreza extrema y de vulnerabilidad extrema, excluyendo a una importante cantidad de grupos sociales de acceder a recursos socialmente garantidos. Y esto realmente en décadas más recientes adquirieron una relevancia distintiva. ¿Qué pasó en nuestro caso en Argentina con la emergencia del Estado Social de Derecho? Y esto se produjo en nuestro país a partir que adherimos a todas las convenciones internacionales de derechos humanos, sociales, económicos y políticos, y modificamos nuestra Constitución en 1994, atribuyéndolo a estas convenciones internacionales de derechos humanos el rango constitucional. Y desde ahí empezamos a posicionarnos desde el paradigma de protección integral de derechos humanos, y toda la legislación se fue ayornando, se fue adecuando a partir de procesos sociopolíticos que en la arena pública emprendieron la lucha por legalizar la titularización de estos derechos, ¿no? Recordemos que estábamos en un momento, por lo menos en Argentina, de implementación de modelo neoliberal, donde los derechos no accedíamos a la titularización de todos los derechos. Y en este marco, estos procesos sociopolíticos de lucha y de pugna por acceder
a la titularidad de derechos se vieron beneficiar a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pueblos originarios, grupos diversos, personas con discapacidad, entre otros, ampliando derechos y también el sistema de protección social, en tanto entenderlo, como decía mi colega anterior, la construcción de ciudadanía activa, protagónica y de alta intensidad. Indudablemente que tenemos que tener en claro que la mejor y mayor herramienta que tiene el Estado en su articulación dialéctica con la sociedad es la política pública. Y en ese marco, cuando hablamos de política pública, hablamos de políticas sociales, políticas económicas y políticas de empleo. A veces nosotros nos ubicamos únicamente en el marco de las políticas sociales y en realidad hay que tener una mirada un poquito más amplia sobre las políticas públicas, porque también intervenimos en la interrelación entre tres tipos de políticas que hacen a lo público y que en un Estado social de derechos deberían estar en un mismo nivel, importancia y relevancia. Ya vimos que en el marco del modelo neoliberal, la política económica estaba por encima y con mayor prevalencia sobre las políticas sociales y políticas de empleo, como colonizando el campo de la política social y el campo de la política de empleo, y una desarticulación entre estas tres tipos de políticas. En ese marco, recién discutía o debatía el profesor Miguel, que es el trabajo social. Yo me paro planteando que el trabajo social es una disciplina y profesión que se estructura a partir del reconocimiento de la cuestión social como de injerencia pública, en tanto afecta la producción y la reproducción social de los ciudadanos y las ciudadanas, y en este sentido ha construido diversos caminos hacia un horizonte cuyos propósitos históricos ha sido comprender procesos de mayor bienestar social o bienestar común, mejorar la calidad de vida de los sujetos, grupos y comunidades, lograr mayores grados de desarrollo humano, entre otros, si lo miramos históricamente, ¿no? Desde los diversos momentos históricos que transitó nuestra profesión, pero también de las diversas definiciones en el campo profesional. Y la realidad es que cuando uno empieza a mirar desde dónde se empieza a plantear esto de la función de planificación y gestión de las políticas sociales, no podemos negar que hubo varios autores en la antesala de la reconceptualización que ya lo definían teóricamente, como fueron Natalio Kirchnerman, Macías y Gómez, con un libro muy interesante que con una colega descubrimos. Yo me formé en plena dictadura militar en Argentina y eran libros prohibidos, y los descubrimos en una biblioteca escondido y lo pudimos leer también a escondidas, que fue hacia un trabajo social liberador, quienes en la antesala de la reconceptualización planteaban como función la planificación y gestión de las políticas sociales. Pero ¿qué pasó? Es a partir de la maduración del campo profesional, los efectos e impactos de la reconceptualización, las redefiniciones que realizamos en la post-reconceptualización, que en nuestro país, en Argentina, en el año 86, se define como incumbencia profesional, y fíjense, casi 30 años después, se legaliza con una Ley Nacional de Trabajo Social, que es del 2014, que es la Ley 27072. Fíjense cuántos años de lucha primero para definir como una profesión de interés público, para que sea legalizada y podamos legitimarla al interior del campo, y luego definirla como una incumbencia profesional. Entonces, en este sentido, se constituye en un eje relevante que implicó todo un esfuerzo colectivo por caminar nuestras acciones en esa dirección. Y es nuestra maestra Margarita Rosas, tan querida por todos nosotros, que llamó hace más de 20 años a este proceso como campo problemático. Para señalizar los atravesamientos que conjugan procesos y el contexto de intervención profesional, esta tan necesaria articulación dinámica, texto y contexto, en un ida y vuelta. Sin embargo, tenemos que aclarar esto, que la ampliación de derechos, la ampliación del sistema de protección social, no dependen únicamente de las argumentaciones teóricas y el desarrollo de prácticas profesionales, sino
en el campo social, sino que obviamente es producto de las luchas sociales y conquistas societales de los sujetos sociales organizados, ¿no? Entonces, en este sentido, la intervención como campo expresa la relación sujeto-conflictividad social. Y el sujeto entendiéndolo como, no solamente como un sujeto individual, sino como un sujeto grupal y colectivo, ¿no? Entonces, por esto es producto y resultado de esa dinámica, y se constituye en el intersticio del modo en que se manifiesta la cuestión social, los modos de dialogar, de construir ese diálogo societal, y las alternativas construidas con los actores, tanto profesionales y los sujetos sociales, sean individuales o colectivos. Entonces, acá tenemos que ver que desde que nos institucionalizamos como profesión, la relación entre el pensar y el hacer se encapsuló a más de una ocasión como un trabajo social haciendo, en el hacer. Entonces, acá como que se definió que nuestra función, nuestro rol era ejecutor terminal de las políticas sociales, de las políticas públicas. Y esta visión de implementación, de operativización de la parte final de las políticas públicas, fue visto tradicionalmente como el lugar residual que los agentes profesionales intentan resolver y o hacerse cargo de la efectividad de la política y de la accesibilidad. Entonces, en ese marco, consideramos que la ejecución de las políticas públicas es el espacio en la que se condensan y explicitan las tensiones entre la formulación y la capacidad de gestión, la accesibilidad, la calidad de las prestaciones, la calidad de las decisiones, la pertinencia y la congruencia entre los procedimientos y las decisiones, muy relacionado acá, esta tensión que se da entre lo técnico y lo político, en el marco del campo de la política pública. Pero también especialmente en la forma en que el Estado está presente, no solamente de manera instrumental, sino como un actor activo en lo macrosocial, ¿no? Y que permite reconocer una función productiva y estratégica en las prácticas de gobierno y o de Estado. Entonces, la intervención profesional en este sentido no solo pone en acto decisiones que se estructuran en la cadena de poder de las instituciones, sino también descubre las problemáticas específicas y quizás los circuitos ocultos entre demanda y respuesta. Y es por ello la lógica de las políticas públicas no solo debe ser pensada en términos de transferencia, sino y mirada desde arriba hacia abajo, desde el Estado hacia la sociedad, sino en una ida y vuelta desde lo territorial hacia el Estado, ¿no? Eso implica también mirar el territorio en función de construir redes que involucren a familias, a comunidades, a organizaciones sociales. Y es en ese lugar donde se articulan acciones entre programas, agentes profesionales y destinatarios de manera integral. Atento que tenemos una fuerte necesidad de mejorar los mecanismos de articulación y sostenimiento de redes de contención fundamentales para garantizar el acceso a los derechos sociales, culturales, políticos, económicos. Entonces, la integralidad en el campo de la política pública es una función que incide en la propia capacidad de la sociedad para construir ciudadanía activa, eliminar barreras y promover una cultura más solidaria. Entonces, en relación a la demanda y su construcción, es relevante mirar las formas de participación efectivas que se han abierto en lo que es la gestión de los programas concretos, de los planes, programas y proyectos. Y es ahí donde tenemos la enorme responsabilidad como trabajadores sociales respecto al cuidado y a la escucha profesional, a cómo poder echar luz hacia los modos de relación en los que emergen y conviven formas contradictorias respecto a la relación con los destinatarios y de estos con los agentes profesionales, pero también en relación a los destinatarios de una innumerable cantidad de políticas frente a los que quedan excluidos del acceso a las mismas.
Y estos procesos sociales específicos, donde podemos identificar agentes activos, organizados y con capacidad de negociación frente a la burocracia estatal. Entonces, la política pública, la política social, si nos queremos enmarcar solamente de la política social, es un producto de la disputa y la lucha, donde diversos actores ponen en juego y pujan por decidir en una determinada forma de entender y solucionar las situaciones problemáticas. Y ahí donde emergen los conflictos. Emergen los conflictos de intereses, de necesidades y de valores, que son los que se ponen en juego a la hora de poder hacer incidencia para que determinada problemática social de impacto, de magnitud, que genera mucho padecimiento entre los sujetos sociales, pueda ser incorporada a la agenda pública y puedan afectarse recursos socialmente garantidos para resolver a través de las políticas públicas estas problemáticas. Entonces, nosotros como país no podemos, y como colectivo argentino, no podemos negar un conjunto de medidas cristalizadas en los programas de transferencia de ingresos. Nuestro caso fue la Asignación Universal por Hijo, entre otros, que han sido unos avances muy importantes en la titularización de derechos, en la restitución de derechos, en la promoción de los derechos. Ahora bien, existen aún hoy una multiplicidad de programas que sigan una lógica de superposición, que exhiban cierta tensión entre el discurso y la transformación de los procedimientos en desarrollo, que siguen teniendo en su raíz una fuerte impronta neoliberal. Y eso también lo tenemos que plantear como seguir indagando, seguir investigando y seguir profundizando en cómo modificar estas lógicas, ¿no? Entonces, hay un camino a recorrer que debería incluir, entre otras cosas, la recomposición de los deteriorados servicios en calidad y accesibilidad, rescatando las intervenciones como prácticas socialmente construidas y no como prácticas individuales. En tanta estrategia en que se juega y se disputa y se posiciona y se despliegan argumentos teóricos e instrumentos para entender y para abordar la cuestión social. Entonces, como el título de lo que quiero hablar es los procesos mediadores, quiero anclar mi reflexión en torno a la mediación, en tanto es una categoría ontológica que se plasma en el proceso de conocimiento, que es algo que planteaba anteriormente mi colega, en la relación generalidad, particularidad, singularidad, en esa construcción dialéctica, ¿no? Y que nos permite develar la estructura y dinámica del campo problemático, pero también incide en el proceso metodológico instrumental en el campo de las políticas públicas. Obviamente no podemos desconocer que como profesión estamos atravesados por estas contradicciones que remiten a las relaciones contradictorias entre las clases sociales en nuestro sistema capitalista periférico, y muchas veces reproducimos desde esa posición que ocupamos en el campo de intereses, intereses contrapuestos en tensión, ¿no? Está muy vinculado a cómo nos ubicamos en la división social del trabajo, qué relación tenemos con otras profesiones, qué subordinación, coordinación, qué articulación. Y acá me pareció interesante retomar lo que dice Pontes, el aporte de Pontes, que plantea que el trabajo social estructura su campo profesional en 4 ejes sustantivos. Uno es la teoría social, anclado en un paradigma que define categorías orgánicamente articuladas, que posibilita el conocimiento y la intervención, y en ese marco la teoría social en torno a la mediación, y que nos tenemos que capacitar y fortalecer en esa capacitación, y también tendría que incidir en los procesos de formación. Tenemos un poco desarrollado lo que es la teoría del conflicto, todo lo que tiene que ver la teoría de la conflictividad social, pero también la teoría de la comunicación humana, por lo menos en las currículas que yo conozco en Argentina. Siempre hablo de mi experiencia como docente con más de 30 años de docencia, ¿no? El segundo eje es el proyecto de sociedad, un tanto horizonte de utopías que delinean la intencionalidad profesional,
el proyecto profesional vinculado a un posicionamiento ético político, ¿no? Pero también vinculado a ese proyecto de sociedad, ¿no? Al cual adherimos, y que obviamente plantea cuál es nuestra posición en la división social del trabajo. Y el cuarto eje es lo metodológico e instrumental. Entonces, tomando el cuarto eje, lo metodológico e instrumental, que se expresa como un hacer intencionado, fundamentado, en nuestro caso, en el caso del trabajo social, la mediación es una categoría constitutiva, y acá voy a apelar a algunas colegas conocidas por todas y todos. Permite pensar los fundamentos teórico-prácticos de la intervención inmediata, los instrumentos teóricos, técnicos y políticos, y en donde lo metodológico, operativo e instrumental queda subordinado a los fines profesionales. Ya allá en la década del 90, Claudia Danani plantea que el trabajo social realiza una mediación en la realidad y con los actores que en ella intervienen, desde una posición mediada, con una intencionalidad definida. Nuestra querida Olga Vélez Restrepo entiende que la mediación es una práctica instrumental que desarrolla el trabajo social para vincular necesidades y satisfactores, donde el profesional realiza tránsitos reflexivos entre lo singular y lo genérico. Susana Casaniga plantea que el método de trabajo social es una mediación entre la teoría y la práctica, donde se entraman sujetos teóricos, ideológicos, epistemológicos y éticos. Viviana Travi, que vi que va a estar en este congreso, también expresa la existencia de una clara dependencia de lo técnico e instrumental respecto de las opciones teóricas, valores y principios que orientan el quehacer profesional. Me estoy ya yendo de los tiempos, pero ya estoy terminando. Entonces la intervención enlaza una necesaria recuperación del lenguaje, de las formas de decir, a través de diferentes dispositivos que intentan revincular al sujeto con otros, con su cultura, con su historia. A ver, estoy resumiendo. Poder intentar recuperar y reconstruir junto con los otros, como sujetos de intervención, nuevas formas del discurso. Y es la mediación y la facilitación pública, con un conjunto de herramientas, a quienes apelan a la construcción de un proceso que intenta vincular, articular, hacer dialogar a los actores sociales involucrados en conflictos de diversa índole, familiar, grupal, comunitario, institucional, societal, escolar, donde existen intereses contradictorios, necesidades sentidas de impacto sustantivo en la vida de los sujetos, y valoraciones diferentes en pugna para acceder a satisfactores o recursos socialmente garantidos que necesitan ser redistribuidos equitativamente. Bueno, disculpen, me extendí un poquito, pero en líneas generales era lo que quería plantear. Hay todo un desarrollo de escuelas de mediación, de resolución de conflictos, con un montón de herramientas que son necesarias que nos apropiemos como trabajadores sociales, porque en sí la mediación es una categoría constitutiva de la profesión. Gracias. Muchísimas gracias, Anabela. Excelente tu presentación. A ver, compañeros, compañeras, preguntas para Anabela. Ven, hacer sus preguntas al chat, o si no, levantar la mano. Bueno, mientras se deciden. Bueno, he visto yo las legislaciones de ustedes que son muy empoderadas, ¿no? A comparación de mi país, ¿no? Porque nosotros estamos todavía poco a poco, ¿no? Haciendo nuestra legislación, pero ustedes tienen ya descritas las funciones, están en sus ámbitos, ¿no? Sus ámbitos de intervención, y sobre todo he visto que intervienen mucho en lo que es el campo de las políticas públicas, como tú dices, ¿no? Intervienen en varias áreas, en lo social. Bueno, te comento que acá en Perú, nosotros, nuestra ley se basa principalmente empezamos en empresa. De así nacemos, pero igual intervenimos en todos los sectores, ¿no? Pero mayormente en empresas. Pero veo la gran diferencia que ustedes
intervienen mucho en lo que es comunidad, mucho en salud, ¿no? Que son los ejes fundamentales, pues, ¿no? Educación, salud es la base, ¿no? Que debería ser. Nosotros todavía estamos ahí en lo que es educación, o sea, nos falta un poco más entrar a ese campo, pero Sí, he visto que están muy empoderadas en lo que son, pues, las políticas públicas. en realidad, con respecto a las políticas públicas, muchas profesionales hemos participado en la formulación de planes estratégicos, en facilitación de procesos públicos de multiactorales, donde los conflictos son mesosociales o macrosociales, entonces eso nos permite tener otra mirada del campo de la política pública. Tal como vos decís, nosotros fuimos trabajando, pero fueron luchas colectivas, pero también tiene mucho que ver con las luchas sociales, los movimientos sociales, porque, por ejemplo, nosotros empezamos en el año 94 a modificar nuestra constitución, pero recién en el 2015 se pudo modificar y fue una construcción colectiva, participativa, de muchísimas organizaciones e instituciones en el país, nuestro Código Civil y Comercial, donde obviamente plantea nuevas relaciones, por ejemplo, en la constitución de las familias, cómo es el abordaje de los conflictos familiares, en torno a, bueno, el piso de legalidad que hay que tener, pero también venimos trabajando en torno a legislación con respecto a la igualdad de los géneros. Yo tuve la posibilidad en el 2012, trabajar en un plan provincial de igualdad de oportunidades y derechos que transversalizaba las políticas de género, el género en todas las políticas públicas. Eso fueron unos avances muy interesantes que, bueno, que se siguen sosteniendo hoy a nivel mesosocial y macro. Nosotros tuvimos una trabajadora social que fue ministra de Desarrollo Social de la Nación durante muchísimos años. Y bueno, hoy, digamos, por eso yo ponía en tensión lo técnico y lo político, y tenemos también muchas colegas que están asumiendo un rol político, institucional, y bueno, el hecho de poder conducir instituciones y estar al frente de programas y proyectos. Tenemos una colega que está a cargo de toda la política dirigida a adultos mayores, está a cargo de la obra social de todos los jubilados y pensionados de la República Argentina. Es una colega muy joven que está a cargo del desarrollo de las políticas de adultos mayores, que no es menor. Así que, pero bueno, llevamos muchos años trabajando en este sentido y falta mucho todavía, ¿no? Poder avanzar en este marco. Nos preguntan, ¿intervienen en el diseño de las políticas públicas o en la implementación de los programas y proyectos sociales con población focalizada? María Bastidas nos comenta. En realidad nosotros lo que es criterio de focalización, transparencia, fueron criterios de la década del 90, hace muchos años que los dejamos de instrumentar. O sea, la focalización quedó como un criterio en torno a población, a programas de afectación específica con determinadas características. Pero en línea general se empezó a avanzar más en políticas más integrales, de impacto en la comunidad, y sí, nosotros, lo que yo les digo, la posibilidad de formular un plan estratégico donde había psicólogos, había abogados y trabajadores sociales, un plan estratégico donde para 365 localidades en una provincia como la mía, que es la tercera más importante de Argentina, no ha sido menor. También estamos, digamos, hay un montón de programas y proyectos que transversalizan el género, que trabajan la diversidad, que trabajan con el colectivo LGTBIQ+, que son muy interesantes. Se ha avanzado mucho en programas dirigidos a pueblos originarios, por eso son de afectación específica, porque tienen la cuestión de trabajo en la interculturalidad y la diversidad. Pero sí, tenemos varios programas donde hay trabajadores sociales, hubo trabajadores sociales en su formulación y después en el monitoreo y evaluación. En lo personal, nosotros formulamos
un plan durante una década, que después lo monitoreamos, hicimos seguimiento y evaluación, y siempre se hizo de manera participativa. En el caso del Plan de Igualdad y de Oportunidades y Derechos de la provincia de Santa Fe, se trabajó con mujeres. Primero todo el proceso de indagación y de diagnóstico situacional, se trabajó con grupos de mujeres organizadas, pero después se trabajó en el territorio con dispositivos participativos de resolución de conflictos, que implicó 2 años de trabajo en esta formulación. ¿Y cómo resolvemos lo técnico entre lo técnico y lo político? Y siempre es un proceso de negociación, por eso yo creo que es importante tener herramientas de la teoría del conflicto, porque es una negociación permanente en torno a, bueno, teniendo 2 lógicas, el político respondiendo a grupos de presión y tratando de sostener el poder en el territorio, los técnicos aportamos el desarrollo metodológico, y eso tiene otros tiempos, otras dinámicas y otros objetivos. Entonces, ¿cómo articulamos eso? Son procesos de negociación permanente, ¿no? Y bueno, a veces no tenemos todas las herramientas, o sea, en mi caso implicó estudiar como mediadora, ¿no? Eh, Así que bueno, no sé si hay otra pregunta, pero no es fácil articular lo técnico y lo político. Sí, bueno, más o menos nos has respondido varias preguntas al mismo tiempo, ¿no? Porque estaban relacionados, ¿no? Sí, y es importante, ¿no? Es importante que el trabajador social esté inmerso dentro de las políticas públicas. Acá en Perú como que falta eso, falta ver esa importancia, ¿no? Porque a veces son de otras carreras, de otras profesiones que están ahí, en la dirección, en la ejecución, ¿no? Y nosotros cómo ingresar ahí es la dificultad, pero también depende de nosotros, ¿no? Organizadas, participativas, como el caso de Argentina, que no es algo fácil, o sea, han tenido que tener reuniones, mucha participación entre gremios, asociaciones, etcétera, etcétera, para construir, ¿no? Y poder tener lo que tienen ahora. Muchas gracias, Anabela. Falta mucho, Sí, falta mucho, pero estamos en proceso, digamos. sí, pero no, sí, es un buen avance. Y también tenemos aquí presente a Florencia, también colega tuyo de Argentina, también, no, Anabela, Florencia, Anabela, viene Hola. viene con el tema de innovación en el trabajo social y el peritaje social, abriendo caminos hacia soluciones transformadoras. Bienvenida, Florencia. Y muchísimas gracias, Anabela, De por estar nada. aquí. Me olvidé. La fotito para Anabela, por favor, rapidísimo. Chicas, aperturen sus cámaras, por favor, para tomarnos con Anabela por esta cátedra que nos da de manera gratuita. Muchísimas gracias porque todo todo este trabajo que venimos haciendo en CAPA, todo es no tenemos fondo, no tenemos recursos, pero se hace, ¿no? Ustedes saben que las trabajadoras sociales armamos, gestionamos, ¿no? Entonces, nuestro mejor regalo, pues, es la capacitación, ¿no? Sobre todo, a ver, chicas, aperturen su cámara un ratito, un minuto para ir verla. A ver, ¿quién más se anima? Ciril, Emilia, Carmen, Celestina, Andrea, Giovanna, Hugo. Ya bueno, tomamos con los que estamos para continuar. Vamos, Ana, a ver, Ana, Kat, Liliana, María. Pero ahí están. Ok, entonces vamos tomándonos. 1, 2, 3. Ok, ahí está. Espérate, que hay una más. Están desde su centro de trabajo también, por eso es que también no aperturan tanto sus cámaras porque
están en su centro de labores también escuchándonos. Muchísimas gracias, Anabel, ha sido un gusto, realmente necesitamos un tiempo, quizás Gracias. un webinar necesitamos en otro momento para que te amplíes y expliques porque realmente este tema está muy bueno. Entonces, quedamos por Gracias. favor en alguna otra ocasión. Ok. Adiós, Anabela. Muchas gracias.